Muy buenas noches a todos. Nos alegra mucho verlo acá con nosotros esta noche escuchando la santa palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta noche yo voy a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Bueno, voy a leer los versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Que el Señor prospere y bendiga la lectura de su palabra a la vida de cada uno que está acá presente esta noche. Bueno, lo que acabamos de leer, este versículo contiene una de las verdades más grandes y más gloriosas y más preciosas que hay en toda la palabra de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Son las palabras más hermosas que jamás pueden llegar a los oídos de un ser humano, que hayan llegado a los oídos de un ser humano, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque todos somos pecadores, justamente condenados por un Dios justo. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos un problema que no podemos resolver. No es el problema del desempleo. No es un problema que se encuentra acá en el mundo. Es el problema del pecado. El pecado es el problema más grave y más serio que hay en todo el mundo. Porque el pecado nos ha apartado de nuestro Dios. Y estando apartados de nuestro Dios, no podemos conocerle, no podemos disfrutar de la presencia íntima de nuestro Creador en nuestras vidas. El problema es el pecado. El pecado mora en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que todos están bajo pecado. Todos están bajo el juicio de Dios. Pero las buenas nuevas son que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es interesante, dice, palabra fiel o fiel es la palabra. Nosotros somos lo que somos. Estamos donde estamos por una sola razón. El primer hombre hecho a la imagen de Dios eligió, escogió no creerle a su creador. Palabra fiel. En el principio, en el sexto día de la creación, después de haber hecho a Adán y haberle puesto en el huerto de Edén, Dios, dice la palabra de Dios, mandó Jehová a Adán, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien, de él no podrás comer, porque en el día que comieres, de él ciertamente morirás. Así mandó Jehová al hombre. La palabra de Dios dada al hombre. El mandamiento
dado al hombre. En el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y leemos tristemente en la palabra de Dios que Adán, que disfrutaba de la presencia íntima y real de Dios, que conocía de una manera muy, muy íntima la presencia de Dios, andando con él en el huerto, en el paraíso de Edén. Llegó el día cuando Adán escogió, tomó la decisión de no creerle a su creador. Y cuando él pecó, cuando él desobedeció a su creador, todo el mundo fue sumergido en pecado. Porque dice la Biblia, por el pecado de un solo hombre, el pecado de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Antes de que Adán pecara, no había pecado en el mundo. Pero cuando Adán pecó, todo el mundo fue afectado. Y las consecuencias del pecado son la muerte, la separación eterna de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su sabiduría, en su rebeldía, en vez de seguir creyendo a su creador, lo desobedeció. Y ahora, nada ha cambiado. Dios nos ha dado su palabra para que la creamos, para que la obedezcamos, para que la vivamos. Palabra fiel es la palabra de Dios. Dios nos ha hablado, Dios sigue hablándonos por su palabra. Es la palabra inspirada, infalible, inerrante de Dios, del Dios que no miente ni engañe, perdón. Palabra fiel. Es la palabra más segura, la palabra más confiable que hay. Estamos en un mundo totalmente engañado, un mundo lleno de mentiras, de engaños. Pero hay un Dios, el creador del universo. Es el Dios verdadero. Dice la Biblia de Dios que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y dice, palabra fiel es la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios ya no nos habla por medio de visiones, ni sueños, ni experiencias. Por medio de su palabra, por medio de su Hijo, Dios nos está hablando. ¿Y cómo vamos a responder a la voz de Dios hablándonos por medio de su palabra? Palabra fiel. Dice, es la palabra de vida. Es una palabra verdadera. Y dice la palabra de Dios que Cristo es el autor, la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen, perdón. La importancia de obedecer a Dios. Obedecer quiere decir confiar en Él, creerle, dejarle entrar en la vida, dejarle salvarle, perdonarle de sus pecados. Palabra fiel es la palabra de Dios. Si no creemos la palabra de Dios,
La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos enseña de Cristo. La palabra de Dios está repleta, llena de la persona de Cristo. Desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dio a Adán y Eva la primera promesa acerca del Salvador. La simiente de la mujer que un día heriría la cabeza del serpiente. Así fue así en la cruz, cuando Cristo destruyó las obras del Señor Jesucristo, deshizo las obras del enemigo. Cuando Cristo apreció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. El glorioso Hijo de Dios vino a este mundo y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por usted, por mí, de aceptación total. Podemos fundamentar nuestras vidas, nuestro destino eterno sobre este libro, la palabra infalible, errante, gloriosa de Dios. ¿Cuál es la palabra fiel en el contexto que Dios quiere que nosotros creamos? Obedezcamos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el eterno Dios, creador, sustentador de este universo, vino a este planeta. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino. Hay que entender que Él es Dios. Jehová, el Dios eterno, que dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos porque no hay otro Dios. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual nosotros podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo que nos habla de su persona, de su obra, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su exaltación a la diestra del Padre. En Él y solo en Él hay salvación, hay perdón de pecados, hay paz con Dios, hay una vida en comunión con nuestro Creador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús. La salvación, el perdón de pecados se encuentra en Él. No en una iglesia, ni en un hombre, ni en un pastor, un sacerdote, un ministro. No, 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 no. En Él. Él es el Salvador del mundo y no hay otro. El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo, el Salvador del pecador, el Salvador de los pecadores. Y puesto que la Biblia nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que todos somos pecadores. Todos somos tan necesitados. La necesidad más grande es la de tener nuestros pecados perdonados, porque nuestros pecados nos están alejando más y más de la presencia de Dios, llevándonos a un día a la muerte. La separación eterna de la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús vino. ¿De dónde vino? Desde la presencia del Padre, porque Él es Dios. Y dice la palabra que Él, siendo Dios, Filipenses capítulo 2, Él siendo Dios, tomó forma de siervo. Imagínate. El Dios creador, Jehová, vino a este mundo como siervo. Y dice la palabra de Dios, palabras del Señor Jesucristo mismo.
que Él vino para servir y no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dar su vida para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para proveernos esta vida eterna, Cristo tuvo que morir, porque el pecado se tiene que castigar, el pecado se tiene que pagar. El único que fue capaz, que pudo pagar el precio del pecado, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Jesucristo mismo, perdón. Y Él, por amor a nosotros, por amor al Padre, vino a este mundo, identificándose con nosotros en cuanto a todas nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que Él, que no conoció pecado, Cristo, el Hijo perfecto de Dios, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El Hijo de Dios, sin pecado, perfecto, hecho pecado por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios está airado todos los días con los pecadores. Y todo el furor, toda la ira, todo el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. Por amor a usted, por amor a mí, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del castigo que el pecado muestra, pero además, aún más, para darnos una vida nueva, para librarnos del dominio, del reinado, del poder del pecado en la vida cotidiana. Así es la salvación que Dios nos ha provisto en su Hijo. En el momento, no en el momento, pero poco después de que Adán había pecado, Dios le llamó diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Dios quería que Adán se parara para ubicarse, para reconocer lo que había hecho. Dios quería que Adán se arrepintiera de sus pecados, confesando lo que había hecho. Y eso es exactamente lo que Adán y Eva hicieron. Adán dijo, yo comió. Eva dijo, yo comió. Confesaron lo que habían hecho. Y Dios les provió túnicas para cubrir su vergüenza, para cubrirse desnudez. Pero Dios, para proveerles las túnicas, tuvo que matar a un animal. Y Cristo, dice la palabra de Dios, es el sacrificio por los pecados nuestros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo Jesús vino al mundo, fue sepultado y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Ahora Él está sentado en la presencia del Padre, un príncipe, un soberano, un salvador, que quiere salvar a los pecadores, librarlos de sus pecados, llevarles a la presencia de Dios, ponerles en la familia de Dios, hacerles hijos de Dios. Eso es lo que Cristo quiere y puede hacer. Él vino al mundo para salvar, para librarnos. Y la salvación que el Padre nos ha provisto en su Hijo es una salvación eterna. Es una salvación, perdón, que jamás te podrá perder. Es imposible.
porque es de Dios. La salvación no depende de nosotros, sino de Dios mismo. Es una obra realizada por Dios en la persona de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque los cargó en su Hijo Jesucristo. Él vino a salvar a los pecadores. A este mundo vino para salvarnos. El glorioso Hijo de Dios, muriendo en vez del pecador. Cantábamos esta noche, pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz siempre serás. Porque la felicidad realmente viene de Dios. El hombre perdido en sus pecados está tratando de encontrar la felicidad acá en el mundo. Es imposible. Pero Cristo nos llena de gozo, nos hace felices. A pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de las enfermedades, a pesar de un sinfín de cosas contrarias, malas, no, no, en medio de todo, Cristo nos hace felices, nos hace gozosos. Él es nuestro gozo, nuestra paz, nuestra vida, todo en todo. Él vino para salvar a los pecadores, grandes, jóvenes, niños. Todos tenemos la misma necesidad. Pero Dios manda ahora otro mandamiento. En el principio Dios le dio a Adán un mandamiento. Ahora la Biblia dice en Hechos capítulo 17. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. El ser humano pecador tiene que reconocer su condición verdadera delante de Dios. Tiene que entender que si no está dispuesto a dejar sus pecados, de no estar dispuesto a reconocer cuán malo es, y al mismo tiempo reconocer cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Él, cuán paciente es Él. Y en su paciencia, Él sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y cuántas veces hemos escuchado este glorioso mensaje? Algunos desde la cuna, desde sus primeros días en la tierra. Otra cosa hermosa es que en el momento que un pobre pecador arrepentido cree en Cristo como su Salvador único y personal del pecado, en ese momento, el creador del universo, Dios mismo, se hace su Padre. ¿Y cuántos hay en el mundo que nunca han conocido el amor de un Padre aquí en la tierra? ¿Cuántos hay en el mundo que aún no conocen quién es o quién era su Padre? Pero no es así con Dios. Los que confían en Él son llamados hijos de Dios. Y Dios ahora es su Padre. Un Padre amoroso.
un Padre que siempre nos cuida. Esa es una cosa hermosa. Saber que al recibir a Cristo como Salvador personal del pecado, Dios en el momento se hace el Padre de aquel pecador, de aquella pecadora. Y Dios ya nos ve como pecadores, sino como santos y hijos. Y el creyente nunca debe decirle al Padre, yo soy un pobre pecador, olvídalo. Eso es malo, es pecado. Nosotros éramos pecadores si somos salvos. Éramos. Tiempo pasado, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Éramos. Si es el ser humano salvo, el creyente salvo, es muy cierto que va a pecar, pero ya no es pecador, ya es santo, ya es hijo de Dios. Porque que Cristo entra en la vida, todo cambia. Dios ya no nos ve más en nuestros pecados, sino en su Hijo y todos sus méritos, aceptos que en el amado. Esta es la salvación que Dios nos ha provisto. Se manifestará en una vida transformada, una vida rendida a la persona de Cristo, en obediencia a Él, una vida vivida para la gloria del Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tristemente, con demasiada frecuencia, nosotros solamente pensamos en la salvación en términos de tener los pecados perdonados y no ir al infierno. Ese es solo el principio. La Biblia nos enseña, en el momento que Dios salva a un pecador, lo glorifica. Y un día, la Biblia nos enseña que en la venida del Señor Jesucristo, cuando Él se manifestará en toda su gloria, todos los que han confiado en Él también serán manifestados con Él en gloria. Wow. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso, con gozo, podemos proclamar las buenas nuevas. Podemos anunciar a Cristo, el Salvador del pecador, el libertador. Así Él vino, Dios en carne, vino a salvar a los pecadores. Pero el pecador tiene que arrepentirse, dejar sus pecados. Pero hay una lucha. Siempre va a haber una lucha, porque es una lucha espiritual. El hombre pecador, hay algo en el ser humano que se llama pecado, que siempre va en contra de la bondad de Dios, que no quiere que Dios entre en la vida, pero es aún más grande. El enemigo de tu alma, de su alma, el diablo mismo. Dice la Biblia que el evangelio está encubierto en los que se pierden, porque Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Pero Cristo vino y dice que Él deshizo las obras del diablo. Él venció al enemigo de su alma para que usted pudiera llegar a conocer a Cristo.
tenerle como tu Salvador, su Salvador personal del pecado. Cristo, al morir en la cruz, al resucitar de los muertos, había vencido a todos nuestros enemigos. Todos. Todos quedan vencidos. Él es el gran vencedor. Y dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo, Cristo son más que vencedores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Cristo quiere salvarte a ti. Cristo, Cristo quiere salvarle a usted. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de usted? Dios, por su palabra, nos está hablando. Dios nos está diciendo, Dios en su palabra, en su Hijo, nos ha provisto un Salvador. Esta noche Él te quiere salvar, te quiere librar de ti mismo, de tu terquedad, de tus pecados. Él te quiere dar una vida totalmente nueva, en feliz comunión con su Hijo. Él te quiere bendecir. Pero tú tienes que reconocerte pecador, merecedor del castigo, pero que Cristo ya pagó por ti. Y esta noche, Cristo te está llamando. Cristo está a la puerta de tu vida, de tu corazón. ¿Vas a dejarle entrar? ¿Vas a dejarle salvarte de tus pecados? Si tú abres tu corazón a Cristo, Él entrará y te dará descanso. Ven a Él, pecador. Ven a Él. Como ya hemos escuchado palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, venid a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿No estás ya tan cansado de vivir en pecado? ¿Cuánto más quieres sufrir, soportar? Cuando el Señor Jesucristo ya hizo todo por ti. Por amor a tu alma, por amor a tu persona, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. Pero el pecador tiene que recibirlo. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de quién? De Dios. De Dios. Esta noche, una vez más, Cristo nos ha hablado por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a responder? ¿En obediencia? ¿En sumisión? ¿Recibiéndole como Salvador? Él quiere entrar en la vida tuya. Esta noche, Dios está tratando contigo. Que usted esta noche se humille delante del Señor. Que usted esta noche
Recibe a Cristo como su Salvador personal del pecado. Puedes volver a su casa disfrutando de la presencia de Dios, gozándose, feliz, dejando la carga de tus pecados con el Señor. Porque Él ya pagó. Padre amado, gracias te damos por nuestro bendito Señor Jesucristo, el glorioso Evangelio que hemos tratado de predicar esta noche para la gloria tuya y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la bendición del oyente. Padre, ponemos el mensaje y todo bajo tu tierno cuidado, sabiendo que tú quieres aún mucho más que nosotros, que los pobres pecadores vengan a Cristo arrepentidos para recibir el perdón de sus pecados y ser recibido como hijos tuyos en la familia de Dios. Padre, te alabamos orando en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.